En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Radio Agricultura, señores Luis Fraile. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Los Ángeles 100.5, en Osorno 91.1, en Puerto Montt 96.9, en Coyhaique 104.1, aquí en Santiago de Chile, aquí en toda la región metropolitana somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, en Claro, 518, en GTD y Tesur, canal 143, Mundo 114, Zapping 166, además de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, porque tú ya lo sabes. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Sepa usted que estamos en el episodio número 66 de tu dosis semanal de inteligencia artificial, con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Con Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WOTS, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Bienvenido, Eugenio. Gracias, feliz de estar aquí una semana más. Con el señor Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FED Universidad de Chile y fundador de PowerLens.ai, consultora y fábrica de IA customizada para empresas. Señor Beuchat, ¿cómo está usted? Bien, pues, ¿qué quieres que te diga? Excelente, ha ido pasando, sobrevendido igual, pero es un buen problema. Porque está haciendo muchas cosas usted. No he dormido mucho los últimos días. Pero es que usted es muy diverso además, pues, entre los hobbies, entre los libros, la IA, la pega, los niños, marido, todas esas cosas. Claro, uno tiene hartas cosas en la no vida, tiene muchos perfiles, como que tiene que activar el modo. Activar el modo marido, el modo papá, el modo carrete, es importante activarlo. Queda poco espacio para ese, pero pero los otros modos sí están a fondo. Yo lo activé el lunes. Ah, mira. Yo lo activé. Eso es un privilegio. No, pero uno puede carretear un lunes. Porque era. Yo no me acuerdo la última vez que salió un lunes. Porque era 10 de agosto. Aniversario número 213 también instituto? de tu colegio. De tu colegio. Mira qué buena. Instituto Nacional José Miguel No, sí, Carrera. excusas para celebrar siempre hay. Pero yo no me acuerdo la última vez que salió un lunes. Oye, pero no ¿hubo evento en el instituto o cómo fue tienen un centro de extensión espectacular? Maravilloso. El sábado 8 de agosto fue una invitación para algunos exalumnos que asistieron. Luego, el día lunes 10 de agosto, fue la celebración en el colegio, que es como con autoridades y cosas así. Ya. Y varios expresidentes ahí que han estudiado en el Instituto de hecho, hay una estadística no menor. Es como la mitad. Es como el 45%, el 43% de los presidentes de Chile son exalumnos del Instituto Nacional. Y particularmente, creo que es de los pocos años en que voy a celebrar algún lado y cuando cantamos el himno nadie se nos unió, ni no habían otros celebrando. Porque porque siempre que nosotros, por ejemplo, aquí, como yo estoy aquí en la radio, de repente, entonces les decía a los chiquillos, oye, juntémonos acá al frente, que está en Liguria. Vaya al Liguria un 10 de agosto y la cuestión está tomada por exalumnos. O sea, mira. El himno lo cantáis 40 veces esa noche. Cada generación va cantando su himno a su ritmo.
¿cachai? Vaya a la Plaza Ñuñoa, también ahí te ponía a cantar el himno y gritáis un INSTI, también siempre se suma alguien. Pero Mira. estábamos en otro lado el lunes y no hubo repercusión. ¿En qué comuna estaban? Vitacura. Ah, No hubo repercusión No hubo repercusión. del Mira, INSTI. impresionante. De hecho, vino como el gerente del local, como yo caché, como a ¿Qué les mirarnos. pasa? Como, Están- claro, han o sea, a tomado ver- mucho el lunes. claro, a ver qué Recuerden pasó, que el a ver lunes qué pasó. Recuerden van que a el lunes. sufrir todo el resto de la semana. les Y digo. estábamos en absoluto Ah. orden y de manera muy tranquila, cantando el himno. Claro. A lo mejor. Y aparte esperamos como que se fuera gente, porque literalmente cerramos el local y esperamos como que se fuera, porque cuando estaba lleno. Bueno, que no es mucho decir hoy día, los locales. Sí, po. ¿Qué No, manera de era cerrar temprano? 11:30. hoy día Ya, Sí. 11:30, nosotros habíamos llegado a 8:30, eran las 11:30, estábamos ya, habíamos bajativo, ya estábamos listos con el bajativo, ya habíamos consumido el respectivo On The Rocks, ¿ok? estábamos listos con eso. Muy bien. Y empezamos a cantar el himno y no hubo segunda voz. Mira, Bien. pero impresionante lo temprano que está cerrando todo. Muy Aparte, temprano, leí- muy temprano. mira, no me quiero escapar con pero escuché la cifra en alguna parte de en promedio cuánto más temprano están cerrando los restaurantes que hace Fácil 5 2 horas. años. Creo que eran 2 horas. No quiero... Que en Chile nunca han cerrado tan tarde. Sujeto a confirmación, porque no me acuerdo la fuente, pero lo escuché en un programa. 2 horas. Es una locura. Restaurante. Y efectivamente uno sale a comer o algo y está todo cerrado. Y lo que está abierto estaba por cerrar. Las cocinas cierran No, súper sí, o temprano. tú llegás y decís, hay solo barra, no hay cocina, Exacto. y son un cuarto Sí. para las 11. No, impresionante. Wow, sí. El estallido social mató y la delincuencia mataron la bohemia. Es una mezcla, sí. Sí, y las horas también, los temas de horas, turnos, todo ese tipo de Sí, pues, cosas. las 40 lo peligroso horas. que es en el fondo moverse también de repente Imagínate algunas horas. alguien que trabaje en un restaurante del centro de Santiago que sale a las 2 de la mañana. Y estar tentando al O sea, al irte destino. caminando a la estación de metro es Ya duro. Sí. Es duro. O sea, yo no voy a esa. No, imposible. Entonces, No, imposible. claro, eso como que se junta. Ahora, en Chile nunca cerramos tan tarde. O sea, nunca fuimos Sí, calle. Esta sí, cuestión nunca fue claro. calle corriente. No, siempre hay comentario de, bueno, en Buenos Aires está todo abierto, Claro. tanta ya, Y sí, en eso es Men- y en verdad. Mendoza también. Pero a lo menos uno podía estar en la noche, pues ahora Eso. ya casi que en la tarde hay que volverse. Es muy dramático Sí. y muy triste. Y sobre todo para los que son más jóvenes, porque uno evidentemente ahora sale menos que cuando Sí, uno vio lo otro. cuando tenía 25 años. Sí, yo. Y era normal andar hasta las 4 de la mañana. Es que cerraban a las 5 y 6. Sí. Pero los primeros, acuérdate que las primeras regulaciones fueron estas de horario de cierre de discotecas, ese tipo de cosas, botillería. Pero un bar, y ahí uno, empezó a... uno estaba en un bar a hasta las cortarse. 4 y no. Era normal. Era normal. No, era normal. Igual, Eh, si ustedes googlean o pueden usar a Spark, yo que ahora uso Spark, que es mi agente que vive con Chibi. Sí, te escucho, Sí, Chibi. pero caché que Spark no es Chibi, no son lo mismo. Chibi tiene otra personalidad. Bien. Te lo juro por Dios que tiene otra personalidad Spark. Entonces yo creo que es debe ser como un primo. Un primo del Chibi. Un primo de la competencia. Y le pregunto a Spark, y Spark te hace una ruta de los lugares en Santiago que cierren más tarde. Y tenéis todavía un par de lados que 3:30, 4 de la mañana. No sé si cocina, pero bar hasta las 4 de la mañana todavía encontráis. Ah, mira, todavía hay uno que otro. Don Clan, ponte tú que está bien de moda últimamente en Isidora, que es con el gallo ese que toca el piano y todos hacen karaoke, ¿Ya? que tú te tomáis el trago alrededor del piano, que es el gallo que está tocando. 3:30 de la mañana, Todavía. sábado. Bien. Bien, sábado. pues, después del karaoke. Sí, No, pues, pero el sábado. lunes, como tú. No. Lo que pasa es que uno es redundante con esto, pero es una admiración que yo tengo en eso con los argentinos. Que yo estaba en Buenos Aires, en Palermo, en un domingo a las 3 de la mañana. La cuestión está llena. Sí, te quería ir a comer una... Está llena. Está llena, está abierto, la cocina está abierta. Y uno pregunta así como, oiga, ¿tendrá algo para comer? Así como una papa frita, por último. Lo que quiera. Lo que quiera. Lo que carta quiera. completa, po. todo el menú completo. No, y Sí. ya no te voy a decir que está el local abatiente, pero fácil 45%, un domingo 3 de la mañana. Entonces tú decís, estos gallos en verdad viven de otra manera. Sí, es verdad. Pero bueno, es lo que no... Es la etapa en la que estamos. Suno limitará la distribución masiva de canciones de IA ante la presión por derechos de autor. ¿Qué es Suno?
está súper pesado este debate. Suno es una plataforma de inteligencia artificial que fabrica música. ¿Ya? Y obviamente tú puedes customizar tu estilo y crearte tus playlists y tus canciones de inteligencia artificial. Es música sintética. Y fíjate tú que en plataformas como Deezer, que es como el competidor de Spotify, ya está ocurriendo que más del 50% de las nuevas descargas diarias de música es música creada por inteligencia artificial. ¡Wow! Entonces, es increíble pensar que es música hecha por un computador que uno está consumiendo. Uno como consumidor de música, en el fondo estamos comiéndonos la música creada por una máquina, que no es música, no es creación humana. En junio del 2026, ya un par de meses, llegaron en promedio a la plataforma alrededor de 90.000 canciones creadas con IA por día. Cada día. ¿Por día? Por día. Oh, qué locura. Entonces, tú dices, oye, hay como una especie de avalancha de música nueva creada por inteligencia artificial. Esto está pasando no solamente en la música, está pasando, por ejemplo, en los libros. A Amazon, no recuerdo el número exacto, pero a Amazon le pasó hace poco, que empezaron a llenarse de libros basura en la tienda virtual de ebooks de Amazon, porque habían autores que una persona, subía, no sé, 200 libros al día. 300 libros al día. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues, mandó a hacer 200 libros a la IA, les pone una portada cualquiera, una imagen cualquiera, y fabrica un libro y lo sube para venderlo en Amazon. Como el abogado de la semana pasada, claro, que comentábamos. y le ponen un escrito. título vistoso, choro, con una portada, con cierto nivel de diseño, y hay gente que suben 200 libros, lo venden a $5.99 en Amazon, y son libros basura. Tú los abres y adentro tienen basura, ni ¿Cómo? siquiera muy bien escrita, ni siquiera ellos mismos se dieron el trabajo como de leerlo, editarlo, corregirlo, nada. Agarran lo que genera la idea, lo meten en tu libro y es como un libro spam, en el fondo. Y te enganchan porque el título es bueno y la foto es buena, y tú lo compráis con $5 y te das cuenta que es mala. Sí, por $5 da lo mismo. Claro, como que uno le tentó el título, pero en el fondo es como un señuelo para que caigas con $5 y se llenó de libros spam. Entonces Amazon tuvo que poner una regla nueva en su plataforma de vendedores, en el que limitan la cantidad de libros diarios que puede subir una misma cuenta. Porque ahí estaban subiendo así 300 libros al día. Entonces tuvieron que ponerle una cuota y dijeron, una persona no puede subir más y no me acuerdo el número, pero ponte tú que eran, no sé, 50. Que vale una locura. Que igual es. No te voy a diario. escribir 50 libros en un día. No, lo que pasa es que hay tiene editoriales, sentido. por ejemplo, que suben cientos de libros y es una sola cuenta. Claro, Entonces, pero es como una cuenta verificada de editorial. Entonces, Claro. eso uno lo podría entender, claro, pero tú podrías... una persona natural suba 50 libros Claro, al tú día. podrías o sea, crearte una cuenta, una editorial nueva y tener un pequeño stock de libros, Claro. pero igual estáis limitado a subir 50 al día, ¿cachai? Porque si subís 200 ya sí. te banean, no se puede, no te deja siquiera, ¿ya? Y es justamente para un poco limitar el impacto que tiene la Fíjate subida que de libros basura. Eso podría servir para otras cosas también. ¿Cómo Como limitar, por ejemplo, lo que pasó en la Corte Suprema, Los Suprema, 38.000 documentos. los 38.000 documentos del sistema judicial de la semana pasada que comentábamos, donde un abogado subía 38.000 escritos. Entonces también a lo mejor limitarlo. Ahora, limitarlo no porque sea un problema. Yo quiero poner atención en eso. Limitarlo porque claramente el Poder Judicial no tiene capacidad para procesar 38.000. Entonces, decir, ¿sabe qué? No tengo problema que eso a lo mejor sea con inteligencia artificial. Si mi problema no es con la inteligencia artificial, es con lo que yo pueda procesar. Si yo puedo procesar 20.000, entonces cada abogado, no puede subir más de 20.000. Puede ser. En vez de bajarle los 38.000. Es una discusión abierta al final. Pero claro, si uno al final va yendo un poco al detalle, puede ser por cantidad, sí, puede ser por calidad, puede ser Porque por Eso distinto también, millones de es cosas. eso también es limitar la automatización y la Claro, eficiencia, porque porque, también o sea, ¿qué le voy a poner límite? Es que distinto es que el sistema judicial venga y me diga, ¿sabe qué? Yo no quiero trabajar con inteligencia artificial. Eso es otra cosa. Es otra cosa distinta. Distinto es que me digan, yo no puedo procesar 38.000 escritos, que uno lo podría entender. De hecho, eso se hace. En Chile hay varios sistemas públicos que si tú tratas de llamarlos o acceder a ellos como de manera automatizada, muy masiva, te limitan te dan una API que es de estas instrucciones para poder llamar automáticamente a los sistemas, pero te la limitan a X consultas por minuto. No, hay Entonces, buscadores también de, qué sé yo, venta de productos, en que efectivamente si tú buscas muchas veces de repente te sale el captcha. Entonces dice, oye, eres un robot, una persona, confirma que es una persona y está bien, sí, Claro. es parte de. Claro. El tema es que es difícil, uno dice ya, le vamos a limitar tantos documentos a un abogado, ok. Pero claro, puede que un escrito tenga 25 solicitudes, y igual se van a demorar 25 veces más que 25, o sea, al final no. Es un tema que todavía yo creo que está abierto. Está bien. Sí me parece racional
que una persona natural no puede escribir 50 libros al día. O sea, no tiene ni un sentido. O sea, No. Es evidente que ahí no hay ni una lógica. Y va un poco a la discusión de fondo de que estoy yéndose un poco más al fondo del asunto, de qué es lo que de cuál es una de las repercusiones que tiene todo este desarrollo de la inteligencia artificial en la generación de cultura humana. Si ahí hay uno de los grandes problemas, es la primera vez que nosotros estamos de frente a una tecnología que en el fondo es capaz Puede de moldear entrar en nuestra nuestra cultura y moldear, porque cuando tú estás subiendo en Amazon, cuando aparecen 1000 libros, y resulta que hace unos años los 1000 eran escritos por personas que pensaron, se sentaron, idearon una idea, que plasmaron, ¿cierto?, en una Algún obra. humano también se sentó, ideó la inteligencia artificial. Pero no, porque cuando Guillermo se sienta y le pide a la inteligencia artificial que le cree 50 libros, ahí no hay realmente un proceso creativo. La inteligencia artificial lo que hizo fue tomar lo que encontró de la cultura humana, reproducirlo, transformarlo en un libro basura, como decía Guillermo, y subirlo a una plataforma. Y en el fondo, en esa plataforma hoy día va a convivir ese libro que escribió el escritor, que estuvo 6 meses, que le metió cabeza, que es algo nuevo para la humanidad quizá, o quizás no, también puede ser una basura, pero puede ser, con 50 libros que subió una persona que está quizá en Singapur, que ni siquiera habla español, y creó 50 obras en español que subió a Amazon a $5. Y eso es mucho más importante, dices tú. Es que yo creo que ahí el problema es que la cultura humana... mucho más valorable. Claro, yo creo que la cultura humana se va generando en ese escritor que se sentó, que creó algo, que lo publicó. Eso es la humanidad. Decretemos la ilegalidad es una de la- réplica. de la IA. No se trata de eso, pero en el fondo tú tienes que de alguna manera separar la paja del trigo. O sea, no puede ser lo mismo un libro que hiciste con inteligencia artificial y que te demoraste 5 minutos en hacer, con una obra de un escritor que tiene una verificación. Yo creo que ahí hay algo. Entonces, efectivamente, yo no estoy en contra de que haya libros con IA, está bien, pero tenemos que tener alguna manera de separar lo que es la obra humana de la obra de IA. Yo creo que eso es importante porque, o si no, ¿qué es lo que va a ser la cultura humana hacia el futuro? ¿Va a ser una réplica de cosas que la IA ha ido creando? El arte, lo que se escribe, lo que se canta. ¿Eso qué? ¿Va a ser una réplica hecha por IA de lo que la IA en el fondo ha recogido, de lo que ha hecho la humanidad hacia atrás y crea obras nuevas, entre paréntesis? No sé. Yo creo que eso es un problema. Y un problema que es un problema de fondo y que hay que en el fondo hacerse cargo. Yo la única verificación que haría o que exigiría es que cuando yo, no sé, en el caso puntual de los libros, a mí me digan, este libro fue escrito 100% con inteligencia artificial. Y listo. Perfecto. Y con eso yo me doy por pagado. Si esa persona decide comprar ese libro de Está IA perfecto. en vez de esta persona que se cabeció toda su vida para escribir un libro desde Singapur, bueno, el problema es el cliente. Pero, nomás. y ahí está perfecto. Porque en el fondo no están compitiendo el libro del hecho no es por que una no tenga que persona existir. con el libro de la IA. Yo soy capaz de sentarme y en el filtro decir quiero libros escritos por personas. Claro. Eso me parece. Y está bien. Y yo puedo decir, no, quiero libros escritos por IA. En realidad, qué sé yo. Es O un me da lo tema- mismo y deja me de da ver lo todo el filtro, mismo y es más barato. Y la verdad es que quiero leer algo porque estoy aburrido. Perfecto, no hay problema. Pero en el fondo, si los echas a competir en igualdad, es un problema. Pues en el fondo va a tener, por un tema natural, miles de libros de IA, muy pocos con personas, y si el cliente, el consumidor, el lector no es capaz de diferenciar unos de otros, lo único que se va a perder es el escribir. Pero te das cuenta que ahí el problema entonces es que el comprador, el cliente, tenga toda la baraja sobre la mesa. Tenga la información Tenga sobre la información mesa. suficiente Yo para estoy hacer de una acuerdo. compra. Eso Es lo mismo que cuando tú decís, oye, no sé si alguna vez te metías a ver un iPhone y de repente chiquitito abajo dice que había sido estos iPhones que son más baratos ahora que sí, ¿cómo se llama? acondicionado. Reacondicionado. Y abajo chiquitito decía reacondicionado por Apple, incluso algunas Ajá, veces. sí. Por Apple. Tú decís, con razón, esta cuestión valía 150 lucas menos. 100 lucas menos. Ya, y problema tuyo si decidís comprarlo o no. Acá me parece un poco lo mismo, pero yo no sé si restringirlo sea el tema, sino que más bien el avisar a quienes están interesados en Yo no entiendo el daño de subir 100 millones de libros al día. No lo entiendo. ¿Cuál es el problema de subir 100 millones de No, libros al día? yo estoy de acuerdo, y un poco volviendo a lo que decía antes. Yo no sé si es un tema de números,
pero tiene que estar la información en la mesa. Distinto O sea, es no- el caso del sistema de justicia chileno. Pues si a mí el sistema de justicia me dice, oiga, es que yo puedo procesar un máximo de 100.000 escritos al día y un puro gallo me sube 38.000, me mata. Me mata. Mm. Entonces, pongamos una cifra. Cada abogado, bueno, ahí se van a dividir los abogados, bueno, da lo mismo. Cada abogado va a subir, puede subir tantas cosas, o desde cada estudio se puede subir tantas cosas. O, ¿sabe qué? El sistema judicial aguanta hasta esto. Entonces, los primeros que suban, agarran y los otros esperarán mañana. No sé. Pero eso es distinto a yo negarle la posibilidad a alguien que a lo mejor le interesa basura, le interesa problema. Es que en verdad es como problema de cada quien. Oye, relativo a esto mismo, fíjate que Spotify acaba de lanzar hace poquito una etiqueta. No sé si ya les ha aparecido, a mí no, al menos por el momento, pero... Yo uso harto Spotify, no no he visto una etiqueta. Bueno, Spotify anunció al menos que va a lanzar ahora una etiqueta de taguear cuando un músico o una cuenta de un artista que publica en Spotify IA. es IA. Bien, entonces hay una etiqueta que se llama AI Persona, que como tú como cuenta puedes voluntariamente adoptarla en tu cuenta, ¿sí? Pero si tú no la adoptas en tu cuenta y entras tratando de parecer un artista de verdad, ellos montaron toda una serie de herramientas que tratan de identificar cuándo es probablemente un AI y no te avisan y te taguean como AI. Y si te taguean como AI, te dan un tiempo para apelar, en el que tú tienes que demostrar que no eres una IA, ¿sí? Pero uno dice, ¿qué importa que te tagueen como IA? Es que Spotify adoptó, aquí está lo que tú estabas diciendo, Jorge, el Spotify adoptó la política de que todos los que tengan la etiqueta de IA, por default, así por estándar, no van a aparecer en las recomendaciones de música nueva que tú estás viendo. ¿Por qué? ¿Te fijas? ¿Qué? A mí me parece perfecto. Que aparezca recomendado, pero que diga esta música decía esto. Es que me parece. A mí, yo, todo lo contrario, a mí me parece perfecto. Mira, hay opiniones. Aquí Sí, tenemos es que a mí opiniones. me parece perfecto que tú le des, en el fondo, por así decirlo, que destaques más la creación humana que la creación de la IA. Pues al final, si las echas a pelear juntos, no tienen punto de comparación. O sea, la IA es capaz de crear 500 canciones en un minuto. 500 canciones en un minuto. Entonces, aunque suene dramático, si la IA es capaz de crear 500 canciones en un minuto y tú eres capaz de crear una canción en un mes y los echas a competir, lo único que va a terminar pasando es que no va a tener después gente que cree música. Solo va a tener gente que cree música con IA. No, Vamos a tener que generar como Pero es que incentivos obvio, pues, artificiales. siempre va a haber Pero Jorge, gente imagínate, que quiera pero crear escúchame, música, mira, que te voy a quiera poner escribir, y un siempre caso va- exacto. Imagínate, hoy día hay IAs que son capaces de crear programas de radio y podcast completos con un Así es, prompt, así es. ¿cierto? Si tú estás a competir, no ahora, pero en un par de años, si tú estás a competir así sin más, estos podcasts de IA con programas como el que haces tú, es altamente probable, porque va a tener la posibilidad de que hayan cientos de miles de programas con IA creados, es altamente probable que los programas de verdad terminen desapareciendo. Porque no tiene ningún sentido que estés creando un programa en que inviertas en un estudio, en que tengas gente trabajando, en que tengas un espacio, en que tengas invitados, no tiene ningún sentido si con 3 palabras en un prompt puedes crear un programa que lo echas a correr, no funcionó, creaste otro programa, lo echas a correr y en el fondo estás echando a competir una creación de IA con una creación humana y eso en el mediano plazo es fatal porque lo único que va a pasar es que en el fondo no vas a hacer programas de radio si no tienen un sentido. Lo que vas a hacer es crear distintas alternativas con IA, las que más puedas, y ver si alguna funciona. Entonces uno dice, ya, pero eso está perfecto, que el consumidor lo elija, perfecto. Pero ¿qué va a pasar después? Tú no vas a tener programas que se vayan creando nuevas ideas, que es la gracia de la cultura humana. Si la gracia de la cultura humana es que alguien empezó y sabes que voy a inventar un programa de esto, se sienta junto a los invitados, qué sé yo, y es entretenido y a uno le gustó. Ok, eso lo crean humanos, no réplicas de IA. Entonces yo creo que hay un tema ahí, hay un tema de fondo. Es un tema de fondo, no los puede echar a competir así. Pero hay un montón de ejemplos en la historia de la humanidad de distintos empleos u oficios que desaparecieron. Está bien, Que desaparecieron. pero claro. Y eso no significa... Y algunos uno los ve incluso con cierto grado de Da un nostalgia. ejemplo. No sé, un zapatero, por ejemplo. Perfecto. Hoy día un zapatero
son súper escasos los zapateros. Los Son cocheros, los que hacían las carros de caballos para poder transportarse por las ciudades. Claro, pues hoy día, después hicieron auto, no tengo idea. Y el zapatero hoy día se volvió menos un oficio menos interesante porque en verdad entre lo que cobra el zapatero y comprarte un zapato nuevo sale más barato comprarse a la larga un zapato. Igual siempre existe el nicho porque hay disciplinas del conocimiento humano y de la actividad humana que hay gente que las disfruta por sí misma. Sí, claro. Y es como un hobby, como un arte. Entonces, tú dices, por ejemplo, hoy en día, las fábricas de autos, si tú vas a una fábrica de Toyota, digamos, un auto moderno, no sé, cualquiera, tú vas, no hay ni un ser humano adentro, son puros robots. No trabajan seres humanos en la fábrica, ¿ya? Los seres humanos hacen labores como de soporte y están pendientes de las máquinas, qué sé yo, pero las máquinas fabrican los autos. Pero hay una marca, o dos o tres, pero poquitas, que hacen autos a mano. Sí. Y le ponen un sello que dice hecho a mano. Y esos autos valen $2 millones. Claro. Y son los Rolls Royce. Y uno dice, ¿por qué Rolls Royce siguen haciendo los autos a mano? ¿Cuánta gente está en ese mercado? ¿Cuántos Rolls Royce se venden al año? Es un ¿10? nicho- es un 15, nicho romántico 20, todavía. 100. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente hay gente que está dispuesta a pagar, que están en ese nicho y que les encanta que esté hecho a mano el auto y pagan $2 millones para tener un auto hecho a mano. Que es extraordinario, que es lujoso, hermoso, y los gallos que trabajan ahí son puros artesanos espectaculares, pero son 10 gallos, ¿te fijas? Y el masivo, el comercial, los 73 millones de City Car que se venden al día, esos no son hechos a mano, po. No, Eso no tiene sentido. nada. Entonces, a mí me han preguntado varias veces como qué va a pasar con profesiones que obviamente, Va a desde desaparecer. el punto de vista comercial, van a desaparecer, pero no como un hobby. Por ejemplo, la fotografía. Tú dices Sí, la fotografía También. El gallo que revela. la fotografía comercial no tiene sentido, porque comercialmente no tiene ni un sentido competir contra una IA que te fabrica infinitas fotos sin estudio, sin cámara, sin nada, y que la fabrica perfecto y te sirven para tu catálogo de tu retail, de tu e-commerce. No, o la foto ¿Te fijas? digital versus la foto que La tuvo fo- con rollo y o que con se rollo revela. revelado, claro. Ahora, ¿va a haber clubes de donde la gente va a ir a tomar fotos y disfrutar de los lentes? Obvio que sí, van a ser 100 gallos. Y te van a tomar una foto manualmente, además te la van a ahí como a revelar y la van a vender una foto a 10 lucas. Y tú decís, ¿qué sentido tiene? Bueno, hay gente que va a disfrutar de eso casi como un arte, como un hobby. Y va a ser un nicho de personas. Pero la fotografía comercial, la empresa va a contratar un fotógrafo para el catálogo, imposible. No tiene ni un sentido. Y en la radio probablemente pase lo mismo. Y si así ocurre, bueno, es parte de la ruta que emprendió la humanidad y hay que aceptarlo y hay que ver cómo adaptarse. Oye, cómo Video subirse al Kill the carro. Radio Star. ¿Cómo subirse al carro? Esa fue la primera canción de MTV. No sé si tú sabes que se acaba de cerrar MTV. Sí, por La primera canción que salió en MTV fue Video Killed the Radio Star. El video mató a la estrella de radio, que es esa. El año 80, si no me equivoco, 81, 82, la primera canción fue esa, haciendo alusión a que con MTV se va a acabar la radio. Porque la gente va a preferir ver video en vez de radio. Entonces, la radio la han matado varias veces y aquí estamos, agricultura estamos. a fondo. No, 90 años. 1.600.000 hogares. 90 años comprometidos con 90 años. ¿Ah? Pero el cuento es que obviamente la radio se la ha matado miles de veces y ahí está con todo. Y la verdad Y no usted- sé si está peor que antes. Y ¿no? ustedes La verdad, saben, no. ustedes saben No, que no, muy de esos diferente, 90 claro. años, como nosotros llevamos 10, uno de cada 9 años de Radio Agricultura ha estado en Chile Público. Mira, No es poco, no es poco, no Qué es poco, no es grande. poco, no es poco. no, espectacular. Pero no, ¿cuál es el programa más antiguo de Chile Público? El O sea, el Checho. Checho. El Checho, ya. Conectados. Mira, aquí está la- Cumplió hace poquito, fue, ¿Cuánto ¿no? tiene? ¿24? 24 años. Conectado. Oye, esta es la canción. 24. Lleva 24 años. Y después creo que está la Carmen Ibáñez, que debe llevar unos 14, 15. Y después está Chile Público. ¿Qué De la tal? antigüedad. De la Están radio en el con top el mismo 3. con el mismo conductor. Impresionante. Porque hay muchos programas que han continuado, pero han habido Han cientos cambiado, de conductores. Pero con un solo conductor, una estructura. eso- Oye, dato rosa. Esta canción que está sonando aquí, gracias Lucho, es 1 de agosto, al mediodía, a las 12 de la mañana. No, en realidad a las 12 de la noche. Fue a la 1 de la mañana, fue a la medianoche. Del 1 de agosto de 1981, estamos casi en la fecha de aniversario. Se publicó en MTV por primera vez el primer videoclip de la historia de MTV fue esta canción. Con esta, obviamente ellos pretendían reemplazar la radio y que el video va a ser lo máximo y todo, y MTV acaba de morir. Oye, Hace los poco videoclips lo ya cerraron. ni se usan. Los videoclips, no- ¿quién ve videoclip? Es que Pues se dan en Spotify como eso. Claro, como corriendo, Sí. pero una secuencia, no es como un Claro, video. corre. Antes, yo me acuerdo, yo en Instalarse a ver MTV videoclip. me sentaba a ver videoclip de las Ya no se canciones usa. A poner MTV a verlo. y a uno ver esperaba, además, cuando salía el tema, la canción, y ya salió el videoclip. Y tú veías el video, y hay algunos que han sido históricos, como el del thriller de Michael Jackson, por ejemplo. Claro.
Y eso también se acabó. Se acabó. Increíble. Comprar la feria del disco. Ustedes son más o menos contemporáneos a mí. ¿Fueron a la feria del disco a comprarse Sí. un cassette o un cassette, CD? O un CD. Hacer la cola y estaba agotado. Y tenían audífono ahí. Entonces tú podías ir a escuchar la canción. Escuchaba ahí la canción. Después cuando tuve mi primer iPod, cacha cómo se cae el carnet. Cuando tuve el primer iPod, yo me volaba la cabeza y decía, esta una maravilla. Pero si una locura. Era una locura Cuando tener el Steve iPod. Jobs dice, oye, aquí van a caer tantas canciones. Fue una locura. Fue una es como, locura, no. fue una locura. ¿Cómo? ¿Y dónde le pongo a? Yo me acuerdo que ¿Dónde meto el andaba CD? con el Discman, que era así una cuestión donde no había bolsillo que No, y te acordás resistiera. que la primera tecnología, si uno lo ponía un poquitito de lado, moría. No se escuchaba nada y después salió el Sí. que estabilizaba. No, o si no, No, iba ahí en el una auto locura, y el auto no. pasaba por un lomo de toro. Pero y perdiste. ¡pam! Y se- Tal cual, imagínate. Bueno, todo Entonces, eso que insisto, uno lo ve con nostalgia, pero a mí no me da problema en absoluto. O sea, yo soy mucho más. se ve que No, son problema en cosas absoluto. distintas. No, pero Estáis también cambiando murió. formato, sí, También son murió. cosas distintas. Y los discos de vinilo, como dice Guille, los discos de vinilo hoy día son como para un nicho de gente que quiere tener la chochera del vinilo está bien. y lo escucha. Y de repente yo llegaba así a un par de amigos ñuñoínos. Entonces tú llegás y dices, oye, vamos a escuchar el disco de Los Prisioneros pateando piedra y saca el Claro, vinilo y te se lo escucha pones el- y me sirven un Negroni, Ya. ¿cachai? Para comer hummus. Muy bien. Oye, tú sabes que ahora justo en esta época, en este últimos meses o un par de años, está viendo todo un comeback, una vuelta de todas estas tecnologías retro, un poco en reacción a todo lo digital, al tema de las pantallas. El celular con botón. Los celulares, están volviendo los celulares almeja, eso, que como los dumb phones, que se llaman, celulares tontos, que no tienen Instagram, que no tienen redes, scrolleo infinito. ¿Sabéis ni una quién lo cuestión. usa mucho? La gente ligada al crimen, al delito. Ah, mira, son más difíciles. Todos esos teléfonos lo usan dos nichos: Oye, criminales y abuelitos. Y personas de mayor Y edad. abuelitos, Ahora hay claro. que agregar nostálgicos. Oye, no, y Criminales, abuelitos o nostálgicos. para terminar la sección, te tengo una notición, que se está pegando su vuelta, su revival, el Walkman. Qué Qué lindo, ¿no? Con cassette y todo, pero el No. Walkman viene con USB-C, Pero se escucha tan- con bueno, cosas con sí. Bluetooth Está moderno bien. y toda la cuestión, Cada pero loco te con están su vendiendo unos cassettes que en realidad es digital todo, ya no es como con cinta magnética, pero sigue siendo la forma de un cassette y también tiene todo el tema de que... tenés pero- ¿cachai? Pero se escucha. Lo que pasa es que al final, no sé, pues le pasa en la fotografía en la música. Cuando yo tengo amigos que son fotógrafos a la antigua y que hacen el revelado con como corresponde, con químicos. Y lo que te dicen es que con un concepto como que el gránulo, una cosa así, es distinta. ¿Qué? Como el gránulo. Te dicen, no, es que esta foto no es comparable con la digital porque el gránulo, no creo que ese es el término que Sí, usa. ahí- Y uno la ve igual. Pero, y en el vinilo es lo mismo. Te dicen, no, es que suena totalmente sí, distinto. sí. Y suena Yo no tengo el ojo No, pero a mí, También. mi amigo Yo en el ñuñoíno ojo me y en el dice, oído. me dice, Pero- huele, me dice, huele. Claro. Pero Huele, güey. está bien. Huele. Pero en Huele, el caso huele a este. música, me dice, huele a- huele esta música. Pero en el caso este que trae el ahora con cassette, es porque suena como un cassette. Porque cassette sonaba objetivamente hablando Comparado, bastante sí, peor. Spotify suena bien comparado, muy bien comparado con Pésimo. cassette. Entonces, ¿y suena como cassette? ¿O es solo la gracia andar acarreando las puras un cassette? Según esto, claro, la tecnología que ocupan es distinta y obviamente es de mejor calidad y es como un Walkman mejorado, pero la experiencia de usarlo es similar a la experiencia de usar un Walkman. Eso es al final. Nah, esa cuestión Entonces, no se claro, tiene ni un le sentido. empaquetan tecnología moderna dentro Claro. y, por ejemplo, ya no es pila AA, es con batería de litio que se carga con el USB-C, el mismo el teléfono en el fondo. Lo Qué cual útil- lo qué hace más útil haber- cómodo. haber tenido Lo eso cual cuando lo hace tenía- más cómodo. ¿Pero tiene algún sentido? No tenía personal estéreo. Es que sabéis que se está vendiendo mucho. Y ¿Pero es- por qué? ¿Qué queréis? ¿Tiene algún sentido? Si Es que hay está en tu una celular, pues. es una reacción como al la envenenamiento digital. Y a al la final. modernidad, A la es modernidad. una respuesta de volver. es una, hay, claro, hay un nicho, mira, va a llegar un momento. es un acto de protesta. Sí, Ah, también, ok. también. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a suponer que los 80 fueron maravillosos, de que lo que existía en el 80 hacía que nuestra vida fuera mejor, cuando estemos, no sé, en el 2040, en el 2050, estemos más viejos, y hayan cosas que no solamente, no es que no comprendamos, como que no nos sentimos del todo a gusto
en ese mundo, vamos a mirar con reminiscencia los 80 y vamos a ir a comprar, no sé, a lo mejor vamos a comprar una tele de eso que uno movía, ¿cómo se llama esa letita? La perilla. La perilla esa, o esa había que sintonizar esa perilla hasta agarrar la onda de la tele, y a veces mi papá me tenía, mueve la antena para allá, mueve la antena para acá. Todas esas cosas, y uno las vamos a mirar con una nostalgia encariñada respecto de cómo vivíamos en ese momento, que es probablemente lo que le pasa también a muchos adultos más grandes que nosotros. Y yo creo que ese tipo de cosas te da ahí como un gusto, porque te sientes, es como andar en un auto antiguo. te sientes en Tiene sintonía con quién tú tiene fuiste, su- con quién eras, cuando Claro. creciste. De No, un y tiempo- con la humanidad. Finalmente, si la humanidad siente que lo digital está destruyendo lo humano o está reemplazando lo humano, es súper esperable que el ser humano tenga una reacción de rechazo a eso, de alguna manera. Es que yo creo que ahí está el fondo del asunto de lo El que estábamos teléfono. conversando. ¿Quién usa Sí. ¿Alguno tiene teléfono en la casa? ¿Teléfono Sí. así? Línea como fija, línea fija. No, Yo no sé ni si llega el teléfono a mi casa. No, sí, sí llega. llega. Nunca fue ella. Si yo pido un teléfono fijo, ¿me lo van a instalar? Cristo? No, pero ahora lo que existe es que existen No teléfonos físicamente que imitan la experiencia del teléfono Claro, físico, pero con pa' tarjeta SIM que usan la red celular, Y pa' pero marcar. tienen su marcado redondito, Sí, y tienen ¿Por sus qué? cosas ¿Por también qué existen. sacan eso? Porque es una chochera, Una para alguien chochera, que quiera usar. Y te da una experiencia que nos recuerda a lo humano, finalmente, que nos devuelve a una época que era una época más feliz en ese sentido de la humanidad. ¿Sabéis lo que realmente a mí me asusta? Porque todo esto que hemos hablado no me asusta absolutamente en nada. Me asustan dos cosas. Uno, que la tasa de ¿Natalidad? de natalidad en Chile bajó del 1, el 0,99 hoy día. Y a ese ritmo Ni reemplazo. que además viene bajando, no vamos a tener reemplazo. Y eso que los amigos inmigrantes le han puesto ganas, y tienen más guaguas que nosotros acá. O sea, ya estamos bajo el reemplazo. Al 2040, creo que 2042, vamos a empezar además a decrecer. O sea, no solamente los viejos van a ser más que los jóvenes, sino que además vamos a crecer. Entonces, en vez de, no sé, pues llegaremos a los 28 millones y de ahí a los 8 años tenemos 27.500. Eso es preocupante. Eso es muy, muy preocupante. Y todos los expertos además coinciden en que cuando estemos metidos en el pantano de eso, no va a ser posible revertirlo en el corto plazo. Tampoco. Sí, Entonces, claro. o lo revertimos ahora o vamos a estar en el pantano sí o sí, no hay salida. Si eso tú lo combinas, insisto, y esto también es lo que realmente me preocupa, que el día de mañana uno ponga un aviso en el diario y decir, ya, el LinkedIn, que necesito un gerente de finanzas para trabajar 40 horas a la semana, y qué sé yo, y llegue, no sé, un humanoide, que alguien mande un humanoide a hacer la pega, se le pague a su humanoide y el dueño de su humanoide se quede con el dinero, ese tipo de cosas, y el gallo de la empresa diga, oye, pero es que en verdad este gallo no se me va a enfermar, no va a faltar, no va a quedar embarazado, Pero sí. no va a pedir licencia. Si eso es lo que está pasando ahora. No Lo que pedir pasa es que licencia, el humanoide tiene una corporalidad, ¿no? Es la única diferencia. Pues eso. Entonces, cuando lleguemos a ese punto de la, Pero eso viene. del- Te lo adelanto al del, tiro. huma- Sí, del eso ya humanoide viene. corpóreo, del humanoide corpóreo, ahí va a ser el problema. Bueno, eso es lo que hemos estado hablando mucho. Es decir, las carreras que hoy día están súper, o las cosas que hacen las personas que están súper protegidas todavía, son cosas muy las físicas. manuales. Claro. El jardinero, el gaffiter, el mecánico, ¿cierto? Claro, eso con el avance de la robótica. de la robótica Mm. también desaparece, porque en el fondo el software ya está. O sea, yo ya tú sácale una foto a un calefont que está malo y te va a explicar ChatGPT, Oye, es sabéis que increíble. mira, Le faltan dedos, probablemente nomás, le faltan manos. Yo pasa hago esto, eso- pasa esto, yo hago eso mueve esto 2 veces aquí, al día. prueba acá, pero no tiene mano. ¿Cómo arreglo esto? Ya. Desde la pantalla Entonces, del computador el- hasta el espejo. El el- otro día me salió una mancha. Me dijo, esa mancha es de tal cosa. Con este producto... Ya, pues, entonces el software, por así decirlo, ya está. Ya está. Si lo que falta es que tenga mano. Exacto. Y eso hoy día ya está en pleno desarrollo. O sea, va avanzando y lo hemos conversado un montón de veces. Y si eso va a pasar. Va a pasar. Y hoy día ya está pasando en la empresa. O sea, la sustitución del CTO, claro, no es que se esté sentando un robot, un humanoide, pero ya está viviendo en los sistemas, eso ya está pasando. No es algo que ni siquiera ya una novedad. Yo ya he visto- En un par de años ya hay muchas cosas que está haciendo la IA. Quizás no al nivel de sustituir al jefe de finanzas, pero sí muchas de las funciones del jefe de finanzas. Y Se eso lo tengo es claro. así. Si hoy día lo que pasa es que un gallo va a la oficina y con la IA hace un montón de cosas y necesita menos operar.
No, pero yo te digo el Ya, día. pues eso sustituyó a una persona. Sí, pero es que es distinto el día que llegue y tú tengas que elegir literalmente, corpóreamente. Necesito verlo. El humanoide. Necesito Sí, verlo es que- sentado en es el que escritorio va a ser distinto. para que para mí sea un problema ya. Sí, es que te lo juro por Oye, Dios que va a ser yo ya me he enfrentado a esta situación y he visto casos que, por ejemplo, crean un animalito, un monito, un agente, ¿ya? Con IA, y como tiene pegas que hacer dentro del proceso normal de la empresa, lo que se hace es que se le asigna una licencia de Microsoft y un nombre de una cuenta que se llama bot arroba la empresa, y lo tenés operando como si fuera una persona al final, y lo metes al organigrama. Entonces en tu organigrama tú tienes 5 personas, 4 son seres humanos y el otro es un agente. Bot. Y ese agente tiene cuenta propia, credenciales, tiene su propia cuenta de Microsoft, su propio email, y tú lo prompteas y hace cosas y te las devuelve y funciona como 24/7. Está Es como perfecto. tener un empleado 24/7 conectado que Pero- sabe todos los software del universo. Pero te vuelvo a decir, y hasta ahí, y no me cabe duda de que eso lo estamos usando y está en desarrollo. Pero cuando el que te venga a golpear la puerta sea un humanoide. Un robot físico. Sí, es que va a ser distinto. Y tú tengas que elegir entre Guillermo Beuchat, Eugenio Aguiló y el humanoide. Y venga además la discusión de que alguien diga, está prohibido contratar humanoide. Y los humanoides, no sé, salen a huelga, no tengo idea, así, discriminación. Claro. ¿Cachai? O alguien quiera ir a casarse con el humanoide y quiere que los dos sean los papás del hijo. Y cómo el humanoide entonces va a ser responsable de una vida de un ser humano de verdad. ¿Y va a tener poder sobre él hasta los 18? Y ¡wow! Increíble. Bueno, toda esa discusión se viene. Los cuidados, por ejemplo. O sea, de todas maneras, que van a haber humanoides cuidando guagua, adultos mayores. Y cuando los humanoides, venga la revolución de los humanoides, así como nos sacudimos del colonialismo nosotros y después vengan los humanoides, se sacudan de nosotros, Ya. van a revisar este programa y van a ver quién los quiso desde el día 1, quién los cuidó, quién los defendió, quién los trató bien, quién tenía chip y que lo Ya, cuidaba. ya está. Hay una película buena de esto, antigua. Hombre Bicentenario, creo que se llama. Hombre Centenario. Me suena mucho. Es muy No sé si es la bien vi. antigua. Es de un robot que en el fondo se transforma en persona. Lo único que quiere es que le reconozcan que tiene alma. Ese se llamaba Pinocho, Eugenio. Era No, otro, era no otro sé qué cuento. estáis hablando. No, no, otro no, cuento. si ese otro Con cuento. Gepetto. No, Hombre Bicentenario. Vamos a ir a Hombre una pausa Centenario. comercial, amigo Lucho Fraile. Yo sé que nos queda poquito del programa, porque nos pasamos para ir a comercial. Así que mientras vamos a comercial, el señor Beuchat va a tener que elegir solo una de todas las noticias que trajimos para hoy. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y yo les tengo la mejor noticia del día, porque somos tecnología que genera impacto. En CaderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Están aquí, no son humanoides, no, son de carne y hueso. En el episodio número 66, Guillermo Beuchat, profesor de Inteligencia Artificial de la FED de la Universidad de Chile y fundador de PowerLens.ai, consultor y fábrica de IA customizada para empresas, y Eugenio Aguiló, consultor de Inteligencia Artificial y fundador de Watts, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Hola nuevamente. Hola. Oye, vamos a alcanzar a tener una noticia más en esta sección. Sí. Es lo que hay. ¿Comentamos alguna noticia? Lo más difícil de este programa y de esta pauta es elegir qué no decir. Porque no es que falten temas, digamos, al revés. Hay tanta cosa que uno podría llegar a comentar que se nos hace corto el programa y da para una radio entera esta cuestión. Pero, como hay que elegir, lamentablemente, vamos a tirarnos con una noticia simpática, sabrosa. Ah. Y relativa a lo que estábamos comentando antes de ir a la pausa comercial, que tiene que ver con estos monitos que son autónomos y que tú puedes instalar en un computador y darle su propia identidad y todo, darle un canal de mensajería para poder promptearlo. Son agentes que se pueden instalar en las empresas, incluso forman parte de los organigramas, ¿ya? Un sujeto instaló su monito en su computadora y no sé si te acuerdas, lo comentamos la otra vez, OpenClaw, que es uno de los programas de código abierto que sirve Vito. para instalar. Ese Vito un OpenClaw. El tuyo se llama Vito. Sí, bueno.
Oye, hay que hacer eso en algún momento, obviamente, con todos los resguardos posibles, Sí, porque OpenClaw, si tú le abres un canal de mensajería para promptearlo, para pedirle las pegas y todo, tienes que saber que cualquiera le puede escribir a ese canal, entonces tienes que regular eso, y tienes que cuidarlo bien para que solo te acepte mensajes tuyos y de nadie más, y tienes que ver ahí cómo lo hace. El cuento es que se viralizó un caso súper interesante de un usuario que tenía OpenClaw instalado en su computador. Y él estaba remoto, así le dijo por un mensaje, por una aplicación de mensajería, le dijo a su monito, que vive en su computador, oye, resérvame una clase de spinning o de algún deporte en el gimnasio, en un gimnasio, ¿ya? Este es un australiano. Entonces, el monito, que tenía acceso a todo el computador del usuario y todo, entra al sitio web del gimnasio, al sistema de reservas de la sala, de las clases del gimnasio, y además, como es un monito que maneja el computador del usuario, tiene todo el calendario del usuario, la información. Y este animalito encontró que no había en el futuro cercano disponibilidad de clase a las horas en que su dueño podía. Entonces no había coincidencia de calendario. Y el monito no halló nada mejor que hackear el sistema de calendarios del gimnasio. Pura eficiencia. Eliminar a un gallo que había pedido una hora que ya estaba tomada. Entró al sistema, hackeó y metió al dueño suyo ahí. ¿Ya? Un colaborador comprometido. Ese sí que es comprometido, ese sí que cumple con la cuestión. Entonces, la IA descubrió que podía en el fondo cancelar una reserva de otra persona sin autenticarse. Y encontró como la vulnerabilidad del sistema para poder hacerlo a la mala sin autenticarse, sin poder tener que usar la cuenta de esa persona. Ahora, ¿sabéis lo bueno de eso? Que el dueño literalmente se puede escudar en como, oye, pero si yo no caché, yo le pedí que hiciera Sí, esto claro. de buena fe y voy a mirar para el lado. Lo que estáis comentando No, exactamente la responsabilidad sobre los actos, porque lo que estáis preguntando es el meollo de una gran discusión que está transcurriendo en este momento. ¿Qué pasa si una IA hace algo? ¿De quién es la culpa? ¿Del dueño de la IA? ¿Del software? ¿Del proveedor de la IA? ¿Quién es el culpable de lo que haga tu agente? ¿Cómo se responsabiliza una persona de los actos que haga un agente? Tú hoy día instalas un agente y no tienes que firmar ni un papel diciendo yo soy responsable de lo que este mono haga. Si este mono hackea el sistema público ¿quién se responsabiliza por eso finalmente? ¿Y quién pone los resguardos? Porque al final, si tú asignas la responsabilidad, ¿en qué se traduce? En que el responsable va a tomar resguardos para que no pasen esas cosas. Da lo mismo quien sea el responsable. Si el responsable es el proveedor del software o es el usuario que lo instala en su computador, da lo mismo quien sea. Lo importante es que alguien tenga la responsabilidad. Porque si alguien la tiene, entonces se internaliza el costo de tener que resguardar la seguridad del sistema. ¿Te fijas? Entonces es una buena práctica, creo yo, asignar la responsabilidad a priori en este tipo de sistemas. No, de todas maneras. Y debería ser del dueño de la gente. Sí, hacia eso debería tender, pero claro, es opinable, es una opinable. discusión en curso, yo creo. Han habido discusiones súper interesantes de este tema, con casos, por ejemplo, de Tesla, de los vehículos que tienen autopilot, que manejan solo, Claro. que han evitado, por ejemplo, atropellar un peatón. Hay un video súper famoso de un Tesla que hay un peatón cayéndose a la calzada, un señor, un viejo, digamos, que se cae justo cuando viene un Tesla más o menos a mediana velocidad, y el Tesla, para evitar al peatón, hace una maniobra de un reflejo felino, así en fracción de segundo hace una maniobra el Tesla y choca de frente contra un auto que venía en sentido contrario. Y el resultado de eso es que no le pasó nada a nadie porque el auto no venía tan fuerte, entonces chocaron los autos, pero no pasó nada, y el viejo que cayó a la calle no fue atropellado por el Tesla, que eso sí hubiera sido un desenlace más grave. ¿Te fijas? Pero si Entonces, lo hubiese atropellado o si en el choque de frente muere alguien, la responsabilidad es de Tesla. es que esa es la pregunta, porque se generó todo el dilema de ¿quién al Audi que chocaron de frente? El Tesla lo chocó de frente. ¿Quién le responde? Porque la compañía de seguro dijo, ya, yo cubro, pero después la compañía de seguro fue a pelear su responsabilidad en el caso y fue a reclamarle al dueño del auto. Y el dueño del auto dijo, no, pues esto de Tesla tomó la decisión, el auto la tomó, yo no, pues si el auto yo no lo estaba manejando. Entonces Tesla dijo, no, pero tú te responsabilizás cuando compráis el auto, por lo que haga Sí, el pero auto. es que- pero está bien. Y Yo creo Tesla que sí, dijo, yo creo que sí. es el proveedor del software. Entonces Tesla empezó a dar la pelota al proveedor del software del autopilot. Porque el software de autopilot tomó la decisión, entonces el que Claro. proveyó el software es el responsable. ¿Quién es el responsable? No está tan claro, ¿te fijas? Pero es que sí y no, porque, a ver, si al final la responsabilidad es del dueño del auto. Sí Eso o es no, así. no sé, po. Sí, porque, mira, piensa, está bien, esto es avanzado, inteligencia artificial, autónomo, todo lo que queráis. Imagínate, el problema hubiese sido que se rompió el eje de la rueda izquierda
y eso hizo que se moviera el manubrio y le pegó de frente al auto que venía en contra. Ok. El responsable, el que se salió de su vida, fue un auto, y ese es responsable. Que después pueda repetir en contra de la empresa de los autos y hacer algo y demandarlo, está bien. Pero en el fondo es responsabilidad del dueño del auto. Y yo creo que los agentes es lo mismo. Tú eres responsable de tu agente. Está bien, es algo que todavía está en pañales de los pañales, o sea, todavía no hay nada. Pero eso probablemente va a ir desarrollándose y uno va a entender y se va a ir construyendo ahí todo en base a situaciones que se van a ir produciendo, reglas que uno va a entender. O sea, si yo, por ejemplo, dejé muy libre a un agente o en mi histórico yo le di demasiada, qué sé yo, se podrá investigar después, instrucciones de ser intrusivo con sistemas y no sé qué, y eso va a ser mi responsabilidad nomás. Oye, Lo que pasa es que puede estar súper claro, yo creo. Puede ser súper claro, va a ser como, oye, si tú, ojo, que si echas a andar un agente, estas son tu responsabilidad y por consiguiente las medidas de seguridad esperadas. Tenés que tomarlas. Para que uno sea una persona que en el fondo esté relativamente, o sea, sea relativamente responsable con lo que está haciendo, son más o menos estas. Exacto. Y si uno las toma, debería estar protegido, y si no, no va a tener problemas. Oye, si a ti te engañan y te engaña alguien. ¿Pero estamos y te- hablando de algo amoroso? Y te saca. No, Ah. no te engaña un ese caso delincuente es en muy el fondo. bueno, sí. Si un delincuente a ti te llama y te engaña y te dice, oye, te tengo una promo, no sé qué, y te pide que le pases sus claves del banco. Claro. Y tú se las pasas. Hay una voluntariamente. noticia que ahora está muy en boga con de este respecto a eso. caso, porque tú sabes que legalmente es el responsable de responder si es que tú le pasas tus claves a alguien y te roban ¿Quién? el banco. ¿Por Tú qué? dices, ¿qué responsabilidad tiene el banco? Ninguna. O sea, si el pago fuiste tú en el fondo. Entonces, ¿por qué el banco responde? Y lo que ocurre es que, aunque sea injusto que sea el banco el responsable, aunque sea injusto, el hecho de asignarle a priori la responsabilidad al banco, aunque el banco no tenga la culpa, ¿qué provoca? Provoca que el banco internaliza el costo de tratar de evitar de que eso pase. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Toda una campaña para evitar que pase. ¿Por qué? Porque el banco tiene que responsabilizarse si pasa, a pesar de que no sea culpa del banco. Entonces, alguien hace la pega de tener doble autenticación, de hacer una campaña de marketing para educar a las personas para que no caigan en las trampas. Alguien hace esa pega. ¿Y por qué la hace? Porque si no la hacen, les cae a ellos la responsabilidad, siendo que no tienen nada que ver en el problema, porque el problema es del usuario. El usuario entregó sus claves y fue engañado. Entonces, eso tiene una doble repercusión, que es que el banco por una parte tiene que responder, le sale caro y por eso hace todo lo posible para evitar responder, pero por otra, podría ser injusto asignarle una responsabilidad a quien no la tiene. ¿Te fijas? Y uno podría discutir, no, que tratan de justificar, no, es que los bancos igual tienen la culpa porque no tienen todas las medidas de seguridad que podrían tener. Oye, tienen caleta, ¿verdad? O sea, a veces a ti te engañan y tú de tonto entregáis las claves, ¿sí? Lo que pasa es que también pasa que hay casos específicos, hay ocasiones, y el problema es que si tú no asignas la responsabilidad a priori a nadie, no es culpa de nadie. Entonces nadie asume el costo de evitar que pase esto. En este caso del financiero, el costo lo Claro. tiene el banco y lo asume. Pero a mí no me va. Yo sé que, a ver, en el fondo, el banco lo que puede es probar que hubo culpa del usuario, ¿cierto? Si a mí me preguntáis, a El banco priori. trata de dar esa pelea después. No, la da, pues, sí, Sí, sí la da, la da, porque siempre. aparte fue muy conocido que se empezó a casi que institucionalizar esto, que yo lo encuentro El insólito. fraude- Pero gente que decía, el oye, autofraude. se compraba algo y claro, oye, me clonaron la tarjeta. Sí, po, el Esa abuso. cuestión pero esas son las cosas que uno dice, pero insólito, ¿cómo? No, me la contaban como gracia. Oye, ¿Pero cómo? Fui, O sea- compré un MacBook y le dije al banco, oye, yo nunca... Y el gallo efectivamente pasó la tarjeta a un amigo que Pero había eso ido a es Estados insólito. Unidos para que no le registraran la salida Insólito. del país. El amigo compra el MacBook con su tarjeta, vuelve con el MacBook a Chile y el dueño de la tarjeta reclama la tarjeta Ya, por eso fraude. es una locura, o sea, Es una una locura. cuestión que no, o sea, es realmente No, eso es una delincuencia, cuestión- delincuencia. Es lo que llamamos en Totalmente, Chile entonces, flaite, po. y eso en un momento los bancos empezaron a reclamar que estaba pasando y que era verdad, que había gente que hacía eso y uno dice, pero ¿cómo? Claro, es una ley que se hizo con una muy buena intención, que era decir, oye, si te estafan, que más encima tú tengas que ir a pelear con el banco para demostrar que te estafaron, igual ya como una doble carga. Entonces, ¿por qué no partimos al revés? Perfecto. Asumir que Una el muy banco buena responde. intención. Ahora bien, no puede ser que en la práctica en este país pase lo que pasó. Es una cuestión insólita. Es insólita. Pero pasó. Y es así. Pero claro,
está bien, si está pasada la culpa al banco, a mí me parece bien, pero que el banco pueda probar que, oye, ¿y qué más puedo hacer? Le tengo doble factor, clave. Te hacen toda una campaña que te molestan con pop-up y te dicen, oye, acuérdate que nunca tienes que entregar tus claves, nunca te vamos a pedir tus claves. Y hay gente que sigue cayendo en esas cuestiones y uno toca madera porque en verdad uno nunca sabe cuándo le puede tocar y cuándo realmente te pueden engañar. Y finalmente... Claro, el hecho, a lo que voy con esto es que más allá de la discusión específica del banco, es que el hecho de que a priori esté asignada la responsabilidad en alguien, da lo mismo que sea injusto, pero que alguien tenga la responsabilidad primera y después tenga que ir a pelear, eso hace que esa entidad de la cadena de valor del producto del bien asuma el costo, internalice el costo de tratar de evitar de que pase. Entonces las campañas de educación de la población existen porque los bancos las pagan. ¿Y por qué las pagan? Porque si no las pagan y ocurre esto, el banco tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, internalizar a un actor de la cadena es una buena cosa. Además, te aseguro que ese nivel de campañas que hacen, que son bien continuas, cotidianas, y yo creo que bastante permeables en las personas, porque uno toma más conciencia, te aseguro que, no tengo la cifra, pero debe evitar también un grado importante de estafa. O sea, hoy día, a diferencia de antes, de, no sé, 5 o 6 años atrás, si alguien te llama, tú la pensáis 3, 4, 5 veces, ¿cachai? Antes era como uno tenía como una... Si te decían, soy del banco, ¿cómo que uno se... Claro, al tiro te daba algún índice de confianza, claro. Oye, las coordenadas, no, hoy día las estafas son más de... qué sé yo, de temas de que vendiste algo y pareciera que la plata está en la cuenta y no está, pero es como el típico cheque que te depositan y aparece como saldo contable, pero no real, como ese tipo de cosas. No es que se hayan metido al sistema y te hayan clonado algo, sacado algo. Y eso efectivamente es por todas estas medidas que han habido. El 99% de estos fraudes de las personas no son tan sofisticados tecnológicamente. Son una llamada que lo engañan y la persona da su plata. Eso es el 99%. Totalmente. Pero es insólito que pasen esas cosas. Hay una historia que también la propongo para un tema de un siguiente programa, de un hacker chileno a ver. que se hizo muy famoso, ahí a lo mejor, Guilla, ayúdame ahí a googlea, pero no me acuerdo el nombre, un hacker chileno, probablemente el hacker más famoso de Chile, que se dedicaba a depositarse plata, le sacaba plata a los bancos y él se depositaba plata en su cuenta. Y como buena historia de hacker, creo que actualmente tiene niveles de cooperación hoy día con las policías. Jefe de seguridad de un banco. Y cosas así. ¿Trabajaba en un banco? Creo que no. Es que hay una noticia que fue en el Banco Estado, en que gente que trabajaba en el banco dentro de la cadena se dio cuenta que los saldos... Los decimales. Claro, como que los saldos de las transacciones diarias que quedaban sin conciliación le podían dar como topón para adentro y al otro lado. Esa fue una noticia muy conocida y era mucha plata. Ya voy a acordar el nombre si no lo... Pero el hacker yo no la conocía. ¿Cómo se depositaba plata? ¿Dónde? Sí, no. Y es muy, muy famoso y el gallo se hizo millonario y él lo han entrevistado un par de veces y el gallo era más simpático. ¿Cachai? Y decía, bueno, en verdad, después... Primero como que caché que sacaba 50 lucas y después como que sacaba 10 palos y en verdad como que salía con mis amigos. Una cuestión así muy... No, para Netflix. Nos vamos. Somos tecnología que genera impacto. En CoderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en www.coderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega a caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Eugenio Aguiló, Guillermo Bouchat, un derroche de placer. Igualmente, como siempre, muy entretenido estar aquí. Muchas gracias, feliz de estar acá otra semana. Nos vemos mañana en Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.